Unidad 7. Ecorregiones. Objetivo específico. Identificar las ecorregiones del Perú y la importancia que tiene para el desarrollo nacional. Regiones naturales. Durante muchos años prevaleció el criterio de dividir al Perú en 3 regiones naturales: la costa, la sierra y la selva. En la actualidad se usa esta división bastante sencilla, cuyo origen se remonta a los primeros conquistadores españoles. Con el pasar de los años se fue descubriendo que no era así de simple, y se descubrió y se inició el proceso de integrar nuevos conceptos con los viajes y exploraciones de los misioneros y científicos. Tal es el caso de los estudios de Alexander von Humboldt, 1802. Igualmente, los aportes de Raimondi, 1879, dan inicio a un conocimiento más amplio de la geografía de nuestro territorio. Javier Pulgar Vidal, 1941, 1946 y 1967, establece un criterio integral acerca del establecimiento de las regiones naturales del Perú y plantea las 8 regiones naturales. Zonas de vida. En 1947, Holdridge planteó una teoría para la determinación de formaciones vegetales partiendo de los datos climáticos. Esta propuesta distingue en forma cuantitativa la relación que existe en el orden natural entre los principales factores climáticos y la vegetación. Se consideran factores independientes la biotemperatura, la precipitación y la humedad ambiental, mientras que los factores bióticos son considerados como dependientes, subordinados al clima. A estas unidades bioclimáticas, Holdridge denominó primero formaciones o formaciones vegetales, pasando luego a denominarlas zonas de vida. Ecorregión. Es un área geográfica que se caracteriza por el mismo clima, los suelos, las condiciones hidrológicas, la misma flora y fauna. Los factores medioambientales o ecológicos son los mismos y están en estrecha interdependencia. Según Brack, 1987, este concepto es integral, que se superpone al de bioma, zona de vida, región biogeográfica, provincia biótica, biocenosis, ecosistemas y regiones florísticas y faunísticas, incluyéndolas a todas, pues se consideran solo visiones parciales del mismo. Fundamentos para establecer las ecorregiones. 1. Conocer las regiones climáticas, edáficas, florísticas y faunísticas e integrarlas superponiéndolas. 2. Examinar la veracidad de cada ecorregión considerando la distribución geográfica general de cada uno de sus factores o componentes. 3. Conocer íntegramente el país y haber comprobado en el campo la realidad de lo expuesto. Ecorregión del Mar Frío de la corriente peruana. Comprende desde Punta Pariñas, en Piura, hasta la parte central de Chile. Se caracteriza por sus aguas frías y su gran riqueza, donde la corriente peruana de Humboldt ejerce su influencia. Las aguas del mar son frías, con temperaturas promedio de 13 a 14 grados Celsius en invierno, mayo-octubre, y de 15 a 17 grados Celsius en verano, que comprende de noviembre hasta abril. En este se encuentran más de 300 especies de peces, algunas de ellas de gran importancia económica, como la anchoveta, la sardina, el jurel, el bonito, la cojinova y la merluza, entre otras. Esta rica fauna de peces sirve de sustento a otras especies marinas como lobo marino, gato marino o nutria de mar, delfines y aves guaneras como el guanay, el alcatraz, los piqueros, etc. Las orillas y fondos rocosos albergan una multitud de moluscos y crustáceos conocidos como mariscos. Especies en peligro de extinción: pingüino de Humboldt, chingungo o gato marino y el delfín. Ecorregión del mar tropical. El mar, frente a la costa norte del Perú, hacia el norte de los 5 grados latitud sur hasta Baja California, forma parte del reino tropical. Hacia los 5 grados latitud sur, la corriente peruana se desvía en dirección a las Islas Galápagos, predominando frente a las costas de Piura y Tumbes, aguas marinas cálidas con temperaturas superiores a 22 grados Celsius en verano y 19 grados en invierno. Estas condiciones oceánicas determinan flora y fauna distintas a la del mar frío y mayores precipitaciones en la costa adyacente. Las especies más características entre los peces están el tiburón bonito o maco,
el pez volador, el atún, etc. Existen gran variedad de aves, así tenemos el petrel negro gigante, la paloma del cabo, la golondrina de la tempestad. En la desembocadura del río Tumbes existen los manglares, formaciones de bosques de árboles de mangle y gelí, los cuales crecen en agua salada y que entre sus raíces acumulan gran cantidad de fango. Estos manglares únicos en el Perú albergan fauna muy original de peces, moluscos y crustáceos. Constituye asimismo uno de los últimos refugios en el Perú del cocodrilo americano, único en el Perú, pues sus similares de la selva son caimanes. Las especies en peligro son cocodrilo americano, iguana sp, el oso manglero, tigrillo. Ecorregión del desierto del Pacífico. Comprende la costa del Pacífico de América del Sur desde los 5 grados latitud sur hasta los 27 grados latitud sur. El ancho de esta ecorregión varía según la latitud y la configuración de la costa entre 20 y 100 kilómetros. El límite este, en el centro del Perú, está aproximadamente a los 1000 metros de altura. El clima es cálido en verano, desde diciembre hasta marzo, y con neblinas en el invierno, desde mayo a septiembre, que cubren continuamente el desierto por influencia de las aguas frías de la corriente peruana. Esto origina como característica en las colinas y cerros expuestos hacia el sudoeste la famosa vegetación de lomas. La humedad relativa es alta en el invierno, llegando al 100%, produciendo lloviznas denominadas garúas. El desierto costero posee 52 valles irrigados por ríos que bajan de la sierra. En los ríos costeros vive el camarón, muy apreciado por su alimento, pero la contaminación y la sobrepesca lo están extinguiendo. En las lomas costeras existe una flora y fauna muy particular, como la flor de mangáez, perdiz, unos pocos guanacos, el zorro, la lechuza de los arenales, etc. Especies en peligro: el camarón de río, la flor de mangáez, en las lomas el venado gris, la vizcacha. Ecorregión del bosque seco ecuatorial. Comprende una franja costera de 100 a 150 kilómetros de ancho, que llega de los 0 a los 5 grados latitud sur, desde la península de Santa Elena, el Golfo de Guayaquil y la isla Puná, en Ecuador, gran parte de los departamentos de Piura, Tumbes y Lambayeque, hasta el departamento de La Libertad en las vertientes occidentales. Penetra hasta el valle del río Marañón, en los valles del río Chamaya, Chinchipe, parte baja, y Marañón, hasta los 9 grados latitud sur. En estos bosques secos son característicos las formaciones de algarrobos, cactáceas y de árboles espinosos de ceibo. Estos subsisten gracias a las lluvias veraniegas de diciembre a marzo y están adaptadas a soportar 9 meses de sequía al año. Especies presentes: el venado gris, 57 especies de aves propias del lugar, boa, el puma, el oso hormiguero, ardilla de nuca blanca, el cóndor real, etc. Especies en peligro: pava de ala blanca, algarrobo y ceibo. Ecorregión del bosque tropical del Pacífico. En la costa del Pacífico, desde el norte del Perú hasta América Central, en el Perú comprende un área poco extensa en el interior del departamento de Tumbes, zona de Caucho, hasta la frontera con el Ecuador. El clima tropical y lluvioso, siempre húmedo en la parte del Ecuador y Colombia, con altísimas precipitaciones, hasta 10 metros al año. Hacia el sur se vuelve más secos, con una época de lluvias de diciembre a marzo y estación seca prolongada. En este bosque existe una especie única en el Perú, el mono aullador o coto del Pacífico. Otras especies son el jaguar, tigrillo, el mono machín, la boa, osos hormigueros. Especies en peligro: el mono coto del Pacífico. Ecorregión de la serranía esteparia. En las vertientes occidentales de los Andes, desde el departamento de La Libertad a 7 grados latitud sur hasta el norte de Chile, desde los 1000 metros hasta los 3800 metros sobre el nivel del mar en promedio, denominada también Yunga Marítima, región Quechua y la región Suni, según Pulgar Vidal. El clima ausente de neblinas invernales, con época de lluvias de diciembre a marzo. Durante el invierno, cuando el desierto del Pacífico está cubierto por las famosas neblinas invernales,
La serranía esteparia tiene sol permanente. En los estrechos valles se practica la agricultura, siendo la minería la actividad principal. La fauna ha sido diezmada por el hombre, existiendo escasas poblaciones de guanacos, venado gris y perdices. Especies en peligro: el guanaco, el venado gris y el oso de anteojos. La ecorregión de la Puna. La ecorregión de la Puna está comprendida entre los 3.800 a 4.000 metros y termina generalmente hacia los 4.500 metros de altura. Se extiende a través de Bolivia, Chile y Argentina. La altitud ejerce gran influencia sobre el clima de la región, que es en extremo duro, debido a la rarefacción atmosférica por la altura. Las temperaturas bajas, las variaciones diarias de la temperatura entre el día y la noche y los vientos fuertes. En la Puna las temperaturas son bajas, pero por la altura y la latitud la insolación es considerable y el contraste entre el día y la noche es muy marcado, pudiendo oscilar en más de 30 grados Celsius. En lo referente a las precipitaciones se distinguen dos estaciones muy marcadas: la época de lluvias, de noviembre a abril, con mayor concentración de las precipitaciones entre enero y marzo, por encima de los 4.200 metros sobre el nivel del mar, son generalmente en forma de nieve y granizo. La época de mayo a octubre, en la que la aridez es muy intensa. Los vientos, que soplan casi continuamente, son un factor ecológico importante, ya que contribuyen enormemente a reducir la temperatura y a secar el ambiente. La vegetación predominante es de gramíneas, no faltando bosque de pequeños rodales de tintaca y matorrales en las requerías. En la Puna existen lagos y lagunas, la mayoría de agua dulce y algunos de agua salada, como Parinacochas, Salinas y Loriscota. Los lagos más importantes son el de Junín y Titicaca, los cuales constituyen importantes centros de fauna acuática. Entre los mamíferos destacan los camélidos, es decir, vicuña, alpaca, llama y la taruca. Entre las aves más importantes están el cóndor andino, el suri o ñandú, 3 especies de flamencos o parihuanas. En el lago Titicaca existen varias especies endémicas, así como también los zambullidores. Ecorregión del Páramo. Se extiende desde Venezuela a través de Colombia y Ecuador hasta el norte del Perú, por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar. En los Andes del Perú, la zona meridional del páramo llega a las alturas de los departamentos de Piura y Cajamarca. El clima es frío y húmedo, con altas precipitaciones y muy nublado. La temperatura desciende por debajo de 0 grados Celsius. Está separado de la Puna por la depresión de los Andes en el paso de Porcuya, de apenas 2.100 metros de altura. La vegetación predominante en matorrales y pajonales. Las especies representativas de la fauna son el tapir del páramo o pinchaque, la musaraña del páramo, único mamífero del orden de los insectívoros encontrado en el Perú. Especie en peligro: el tapir o pinchaque, conocido como gran bestia o danta. Ecorregión de la selva alta o de las yungas. Se ubica en todo el flanco oriental de los Andes, desde el norte de Argentina hasta Venezuela. Penetra en el norte del Perú, profundamente en ambos flancos del Valle del Marañón. Pasa por las vertientes occidentales de los Andes, desde 7 grados latitud sur hacia el norte, en las cuencas altas de los ríos Jequetepeque, Saña, La Leche, Piura y Chira. En el Perú, la ecorregión se sitúa entre los 600 a 800 y los 3.500 metros sobre el nivel del mar. Debido a las diferencias altitudinales, existe una tremenda fluctuación de las temperaturas, de 22 grados a 500 metros sobre el nivel del mar, hasta los 4 grados a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Las precipitaciones son muy altas, variando entre 4.000 milímetros promedio anual hasta cerca de 8.000 milímetros anuales. Sin embargo, por razones orográficas, existen valles secos encerrados entre montañas altas, es decir, Valle Huánuco, del Mantaro y Apurímac. La vegetación presente, en su mayoría epífitas, es decir, que crecen sobre otras. Ejemplo: orquídeas, helechos, bromelias, aráceas, etc. Especies en peligro:
el oso de anteojos, el mono choro de cola amarilla. Ecorregión del bosque tropical amazónico o selva baja. Comprende la selva baja, debajo de los 800 metros del Perú, noreste de Bolivia, este del Ecuador, Colombia, Venezuela, Guayanas y gran parte del oeste y norte del Brasil. En el Perú limita con la ecorregión de la selva alta al oeste. En el Valle del Marañón topa con la ecorregión del bosque seco ecuatorial y en el sudeste limita con la ecorregión de la sabana de palmeras. Clima tropical cálido con promedios mensuales que oscilan entre 24 y 26 grados Celsius, siendo los valores máximos de 33 a 36 grados y los mínimos de 18 a 20 grados. La humedad relativa, en promedio, no suele bajar del 75%, siendo generalmente mayor. Las precipitaciones mínimas necesarias para mantener este promedio son de 1.800 milímetros al año, siendo el mínimo óptimo de 2.000 milímetros, distribuidos más o menos regularmente durante todo el año. La vegetación se caracteriza por el gran número de especies presentes. En el bosque tropical amazónico existen unas 3.000 especies de árboles, sin contar las palmeras. Una de las características importantes es la heterogeneidad de la vegetación, encontrándose una mezcla asombrosa de árboles, palmeras, lianas y epifitas. Su riqueza es extraordinaria. Entre la fauna, las especies características son el jaguar, tigrillos, chanchos de monte, como el sajino, el venado colorado, la sachavaca, la boa, varias especies de monos, gran variedad de aves y otras especies. La fauna acuática de los ríos está formado por lobo de río, lagarto o caimanes, anfibios y peces. El suelo es muy pobre y no adecuado para la agricultura y la ganadería. Especies en peligro: vaca marina o manatí y el lobo de río. Ecorregión de la sabana de palmeras. Se ubica en el sur del Perú, en un área de escasa extensión a orillas del río Het, este de Bolivia, oeste del Paraguay y norte de Argentina. El clima es continental, con temperatura media anual entre 20 y 23 grados, lluvias veraniegas entre 500 y 1.200 milímetros. Zona de formaciones de gramíneas, matorrales y bosque en las orillas de los ríos con palmeras, por eso se denomina sabana de palmeras. En esta región se alberga el lobo de crin, el ciervo de los pantanos y los comejenes terrestres, los cuales construyen enormes nidos de tierra. Especies en peligro: el ciervo de los pantanos y el lobo de crin.